Vamos a iniciar entonces con la tercera parte de la clase de hoy. Hoy se nos extendió porque no teníamos un ejercicio de audio para poder hacer o un ejercicio de video para poder para hacer un análisis o un comentario. Entonces, siguiendo con la clase y con la sesión, vamos a hablar sobre las formas creativas que nos va a permitir poder escribir crónica y reportaje. Y uno de los elementos fundamentales para poder escribir crónica y reportaje es acudir a la investigación. Voy a compartir la pantalla para que tomemos todos apuntes. Todo esto sale en el examen que es este próximo viernes. Entonces, la forma creativa para escribir, en el caso de los géneros periodísticos, especialmente crónica y reportaje, parte de un asunto fundamental que tiene que ver con la investigación. Pero ¿cómo se investiga o desde qué lugar se investiga? A partir de la consulta de las fuentes. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia que tienen las fuentes en los medios de comunicación? Entonces, imagínense ustedes un hecho. Quiero que por favor tratemos de transportarnos hacia la 7ª con 35 frente a la universidad. Ocurre un accidente de automóviles. Está involucrado una SITP y un carro pequeño, ¿sí? Un automóvil. ¿Quiénes son los que de alguna manera se van a dar cuenta de ese accidente? Vamos a ponerlo a las 7:50 de la noche o a las 9:50 de la mañana. Si salen todos los estudiantes a las 9:50 de la mañana en ese break para empezar la clase a las 10 de la mañana, ¿quiénes son los primeros testigos? ¿Los vendedores ambulantes? Uno, ¿cuáles? ¿Cuáles otros? Muy bien. Los de azul, ¿cómo llaman nuestros? Los vigilantes. Los gendarmes. Los vigilantes, sí, los guardias. Y los estudiantes. Y los estudiantes, porque a esa hora obviamente salió todo el mundo a tomar su descanso, a tomar su transeúnte de paso. Los habitantes, ¿sí? Los que circundan. Y los profesores. También ellos se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, regularmente, para que lo tengan muy presente, regularmente no es el periodista el primero que se da cuenta del hecho que está ocurriendo. Hola, mi nombre es Sebastián. Quienes se dan cuenta de ese hecho son los habitantes de la zona, estudiantes, vendedores, pero no es el periodista. Entonces, como no es regularmente el periodista tiene que acudir a consultar las fuentes de quiénes fueron los que se dieron cuenta del hecho que estaba sucediendo. ¿Sí? Para que lo tengamos perfectamente claro. Entonces, por eso es importante que el periodista tenga como referencia las fuentes que consulta. Y hay una cosa bien interesante que tengo acá en mis apuntes, es que el periodista debe acudir a la observación directa, a poder entender el entorno en el que está sucediendo esa situación. ¿Por qué se podría convertir en una noticia importante el hecho del accidente de un SITP con un automóvil allá? Uno, porque pudo haber muerto alguien o herido dentro del bus o quizá en el carro pequeño. Dos, porque es una zona concurrida. Tres, porque por la 7ª regularmente se transporta la gente de clase alta, clase media en Bogotá, porque es un corredor de tránsito en el que regularmente conecta el norte con el centro de la ciudad. Todo ese entorno el periodista lo debe tener en cuenta para poder decir esto sí es noticia o no es noticia. Sumémosle entonces que la estrellada generó tremendo trancón de 3 horas y colapsó el norte o el occidente, ese es el oriente de la ciudad, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta la observación directa para analizar el entorno en donde se da el hecho. Y recuerden, el periodista no es la primer fuente, ¿no? Ustedes recuerdan la película esta de Todopoderoso, Jim Carrey,
Sí. que le dicen Mister Exclusiva, que regularmente él llegaba o él estaba provocando una noticia. Ese es un hecho real. Es un hecho real porque en Brasil había un periodista muy famoso que se volvió famoso fue porque él mandaba a pagar asesinatos, crímenes No, que se cometían, pero pues obviamente eran pagos por él para poder generar noticia porque tenía un canal y era presentador o era periodista. Entonces es curioso, ¿sí? Y él siempre estaba ahí, o sea, él era el Mister Exclusiva, era el Jim Carrey de Todopoderoso. Siempre estaba en la noticia. Cuando cae el meteorito, entonces estaba Jim Carrey ahí, precisamente cuando cayó en ese potrero, entonces él fue y cubrió la noticia. Regularmente el periodista no está ahí, por eso acude a las fuentes, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta los tipos de fuentes que se consultan. Los tipos de fuentes que yo consulto son fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Para el caso de la noticia, pues yo tengo que acudir a las fuentes primarias porque las fuentes primarias son ¿qué? Las voces, los testigos, ¿sí? La autoridad o las autoridades, el habitante de la zona o del lugar. ¿Qué otro puede ser esa fuente? la misma víctima. Muy bien, las víctimas. María Paula, ¿está escuchando? Me preocupa. Sí, profe, sí, señor. ¿Y Jackie? Sí, Jackie profe, yo está te estoy escuchando. muy bien. Víctimas, culpables, ¿sí? Son familiares, son las primeras fuentes que se consultan. Pero para hacer crónica y reportaje, no quiere decir que en las fuentes primarias no se pueda consultar estos para hacer crónica y reportaje. En las fuentes secundarias, pues yo que consulto para poder nutrir toda esa información de los testigos. Libros, revistas, documentos, periódicos. Sí. Estas son las fuentes secundarias. Si necesito más información, por ejemplo, que estoy haciendo un artículo sobre una crónica de viajes, pues consulto los vestigios. Y los vestigios pueden ser monedas, ruinas, ¿qué otra cosa? Edificios, ¿sí? Museos, Planes. planes de qué. Pues si estoy buscando sitios turísticos, pues planes para... Ah, planes o guías turísticas. ¿La guía va tildada o no va tildada? Sí. En la ay, guía. Guías. Y la I, sí. Guías. Las guías turísticas. Muy bien. Ahora, estas fuentes primarias pueden ser de otro tipo, ¿no? Para que lo tengamos muy presente. Las fuentes primarias, en este caso, de todos estos personajes, son los protagonistas del hecho. Pero también tengo otros protagonistas, los voceros. Entonces los voceros pueden ser políticos, empresarios y jefes de prensa. Hay otros protagonistas que pueden ser los contactos. Entonces yo llamo al policía, ¿sí? Yo llamo a mis fuentes de información para que me den más datos sobre lo que sucedió en la séptima con 35. Los contactos. Otro puede ser las agencias de noticias. ¿Por qué las agencias de noticias? Porque muy seguramente un medio de comunicación o una agencia de noticias escribió un hecho con un dato que es relevante para mí y que yo lo puedo considerar. Y lo otro son los periodistas. Los amigos periodistas son otras fuentes en donde le sueltan a uno información para poder construir una mejor nota. ¿Sí? Es importante que tengan esto muy presente, el uso de las fuentes. Acá en el caso de los contactos se dividen en dos, los on the record y los off the record. ¿Entienden esto? Díganmelo, por favor.
Si no lo entienden, no hay problema, No, lo profe. repetimos. No, señor, no entendemos. Muy bien, Yo no entiendo. entonces, Yo tampoco. frente al tema de las fuentes primarias, los contactos los vamos a ampliar un poco mañana para que tengamos mayores datos y definición sobre los contactos on the record y los off the record. ¿Listo? Quiero que por favor tengan ustedes en cuenta esta iniciación de la consulta de las fuentes para poder hacer crónicas y reportajes. Consultan fuentes primarias, fuentes secundarias o fuentes terciarias. ¿Bien? ¿En la primaria también va el de la chiva o ¿Señor? en la primaria cuando dice el de la chiva, el que le dan? Sí, el de los la medios chiva? todavía se siguen midiendo por el que tenga la exclusiva o la chiva, pero se ha mermado muchísimo porque eso le ha restado bastante rigor y bastante seriedad a la noticia. Voy a robarme estos 2 minutos para dejarlos a las 7:50 libres y puedan tener descanso antes de entrar a la otra clase. El caso de un periodista que, por ejemplo, estaba ese día de descanso, estaba en la 1 de mayo con Boyacá, ahí cerca a la funeraria del Apogeo. Este periodista era en su momento el redactor, el corrector de estilo, o uno de los editores, no lo recuerdo muy bien, de Cable Noticias. Y ese día él estaba de descanso. Le dio por pararse en una caseta para tomarse una gaseosa y descansar. Cuando de un momento a otro, sobre la 1 de mayo, ve que hay una persona que está totalmente tirada sobre la avenida, ensangrentada, se veía un carro que estaba totalmente estrellado. Entonces él de lo lejos, pues entonces vio eso y llamó de inmediato al director del medio. Y le va diciendo al director del medio, hermano, mándeme una cámara y un micrófono inmediato porque acabó de ocurrir un accidente acá en la 1 de mayo con Boyacá y pues esto se va a volver el caos y yo estoy aquí en la exclusiva. Y mándeme en directo. Cable Noticias emite constantemente a las 24 horas noticias. ¿Han visto Cable Noticias, no? Sí, señor, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Sí? De venezolanos, sí. Ajá, es un canal venezolano. Muy bien, entonces cuando al momento les llega la cámara y él comienza a transmitir y dice, bueno, estamos acá en directo para Cable Noticias, estamos reportando el trágico accidente que acaba de sufrir una persona acá en la 1 de mayo con Boyacá. Vemos el cuerpo que está tirado sobre la avenida 1 de mayo, cuando de un momento a otro comienza la cámara a mostrar el cuerpo, la escena, el carro totalmente destruido. El cuerpo, el aparente cuerpo, se para normalmente. Se paró normalmente. Entonces él se acerca al cuerpo y comienza a preguntarle que qué le había sucedido. Entonces él le dice, no, es que esta es la Policía Nacional que está haciendo un simulacro, concientizando a la gente de que no debe conducir rápido. Miren el error garrafal que ocurrió, porque el tipo no consultó las fuentes primarias. Y sale al aire en directo para un canal que aunque no tenga tantos seguidores, ahora sí los tiene porque está Noticias 1 allá, pues es terrible porque no consultó las fuentes. No vio que la policía estaba al otro lado, no vio las vallas de separación, no se le ocurrió preguntar qué era lo que estaba sucediendo o qué era lo que estaban haciendo. No le pareció extraño el vehículo ahí estrellado y no pasaba absolutamente nada. No vio movimiento de personas o de autoridades, entonces por eso es importante consultar las fuentes. Es fundamental antes de salir con una cosa tan garrafal como esta. Después de que él comienza entonces a decir que eso, que era el accidente y que no sé qué, inmediatamente le retiran la cámara, lo ponen a él al frente y dice, sí, era informarles a los televidentes que esto era un simulacro, que estaba haciendo Le tocó cambiar todo el discurso, pero es importante consultar, y es un hecho real, esto es un hecho real. Le sucedió a él porque entre los periodistas nos contamos los charrasquillos que nos suceden, y pues obviamente en un momento de conversación él nos estaba comentando esa situación porque él fue jefe de prensa donde yo trabajé y él fue jefe mío y nos contaba la situación de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces es importante que consultemos las fuentes. Mañana vamos a revisar de manera amplia todo este tema. Vamos a hacer un quiz muy corto al final de esto y bueno, nos ponemos entonces a tono para comenzar a escribir
ya estamos listos y perfilados para comenzar a escribir crónica y reportaje. ¿Les parece? Sí, señor. Listo, profe, gracias. Yo, profe. Muy bien. ¿Apuntaron esto, no? Sí, obvio. Sí. Muy Sí, bien. señor. Muchísimas gracias. Feliz noche. Que estén muy bien. Que logren descansar estos 10 minuticos antes de clase. Vale, Gracias, profe, gracias. Que Bueno, estés bien. a Chao. ustedes. Hasta Bien, chao, luego. gracias. Bye. Ay, profe. Profe, qué pena una pregunta. Claro, con gusto. Profe, es que como no tengo WhatsApp ni nada, entonces ¿será que yo le puedo mandar a una compañera mi link para que te lo mande a ti? Claro, no hay ningún problema. O puede ser por el Vale. correo electrónico que me lo escriban. No tiene que ser Ah, al vale, WhatsApp. vale, Yo gracias. les pido por favor antes es que me ayuden a escribirme al correo, no al WhatsApp. Gracias. O sea, al WhatsApp, pues los mensajes que se tengan que hacer, pero al correo los trabajos porque es más fácil para mí poderlos montar a la plataforma. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno,